casa, este es mi hogar, un lugar seguro para volver a empezar. Somos Bethesda, somos familia, un lugar de restauración para volver al primer amor. Cristo es el centro, Bethesda, un lugar de encuentro con Dios. Quiero que vean acá adelante y me dicen si saben o conocen estos nombres. Les presento el primero, Enriqueta Mears. ¿Lo conocen? Mears. Susana Wesley. Ya, algo más o menos la pueden conocer. Ray Stedman. ¿No? ¿No lo conocen? El último sí, es que el apellido no era... Zach Mirkers. ¿Lo conocen o no? ¿No los conocen? ¿No? ¿Nada? ¿No? Miren, les voy a contar quiénes son. El primero, Enriqueta fue la mujer que lideró los jóvenes y discipuló durante años a Billy Graham. Billy Graham, en varios de sus libros y en varias de sus predicaciones, cuenta como Enriqueta, como líder de jóvenes, lo discipuló, lo llevó y lo acompañó en tremendos procesos. Susana Wesley, el apellido por lo menos la conoce, ¿cierto? Ella dice que su ministerio fue discipular a 19 hijos. Entre ellos John y Charles Wesley, quienes fueron los grandes padres del avivamiento. Y no solamente ellos dos, sino que de sus 19 hijos, varios otros pastores, varios otros líderes. Su gran ministerio fue discipular a 19 hijos. Y algunos alegan porque tienen dos. No. Es broma. Ray Stedman, ¿saben algo de él? ¿No? Fue quien, caminando por las calles de Argentina, ve a un joven Luis Palau de 15 años y decide tomarlo, llevarlo a Estados Unidos, pagarle el seminario en Estados Unidos y que se convirtiera en uno de los grandes evangelistas del siglo XXI. Miren. Zach Mirkers, ¿saben quién es? ¿No? Fue un joven pastor que decidió hace 2 o 3 años atrás partir un culto en Asbury y predicar sobre Romanos. Él no sabía que después ese culto iba a durar día a día. Y es quien partió en uno de los avivamientos más modernos que hemos tenido. Personas desconocidas todos. Personas que quizás no la veamos en grandes libros, ni sepamos de ellos como grandes personas. No sabemos mucho de ellos. Pero sí sabemos de sus frutos. Sí sabemos de lo que ellos lograron impactar por las personas que vinieron detrás de ellos. Y hoy día quiero compartirles de esto, de cómo podemos asumir nuestra misión. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Y nos vamos a encontrar con un trozo de la palabra de Dios precioso. En esta parte, Felipe, un gran hombre de Dios, va y decide evangelizar a un etíope. ¿Lo encontraron?
Durante mucho tiempo, durante muchos años, ¿sí? Yo pedí que no lo proyectaran, así que no lo van a proyectar, tranquilo. Búsquenlo en sus Biblias. Se pueden poner lentes. No, no. Hechos 8 del 26 en adelante. Durante mucho tiempo se entendía la misión de Dios, la misión como una cosa, como una obra que hacían misioneros. Grandes misioneros que decidían dejar todo por sus lugares, todo en sus ciudades y ir a otro lugar a compartir el evangelio. La clave, en realidad, de la gran comisión durante mucho tiempo fue el id. El id era la base, no había misión sin movimiento, no había misión sin cambio de lugar. Es más, los teólogos de la misión integral lo llaman como el gran cambio de derribar el mito de las aguas saladas. Es decir, este mito de que para hacer la misión había que cruzar los mares. ¿Por qué? Porque la misión era algo que hacían los grandes misioneros, la misión era algo que hacían ciertas personas específicas llamadas a evangelizar. Pero la verdad es que esto tiene que ir cambiando y debe ir cambiando. El gran llamado o el gran cambio es entender que la misión se va a transformar. La misión tiene que ir cambiando y tenemos que ir entendiendo desde esta manera. ¿Por qué? Porque la misión ya no es algo que hacen ciertas personas, la misión es algo que hacemos todos. Y es así como con el tiempo, dentro del mismo versículo de la Gran Comisión deja de centrarse en el id y empieza a centrarse en el hacer discípulos. Este llamado que es para cada uno de nosotros. Este llamado a predicar y dar nuestras vidas por un otro. Y es un llamado que es para todos. Repito, no es para algunos, no es solamente para ciertas personas llamadas a misionar, no es solamente para los evangelistas, no es solamente para los pastores, no es solamente para los líderes de grupo de conexión, no es solamente para quienes lideran un ministerio. La gran comisión es para y todas. Todos, cada uno de ustedes. No me importa si llevas un día en la iglesia, es para todos. Todos. ¿Por qué? Porque aquí pudimos ver nombres de personas que se entregaron y dieron todo, entendiendo que el reino de Dios, entendiendo que el reino del Padre está lleno de nombres que la historia pudo haber olvidado, pero que el cielo recuerda porque invirtieron toda su vida en otra persona. Y quizá aquí pueden haber varios de ellos. Varias personas que quizás no han escrito grandes libros, grandes personas que quizás no han estado en grandes prédicas, pero sí lograron invertir su vida en otras personas. Y es así como la misión de Dios se empieza a entender de una manera diferente. Se empieza a entender que la misión de Dios nunca fue diseñada por unos pocos. No fue diseñada para especialistas, sino que fue entregada a cada persona que se reconoce un discípulo de Jesús. A cada persona que decide ser un discípulo radical. A cada persona que decide entregarse al 100%. Y aquí nos encontramos con Felipe. Felipe me impacta tremendamente porque pasa todo de una forma no solamente milagrosa y sobrenatural, sino que él empieza a tomar decisiones y principalmente 3 cosas que me gustaría compartirle el día de hoy. Versículo 26 parte con estas palabras. Un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza.
Una de las cosas que me sorprende es que si ustedes logran leer el capítulo 8 completo, principalmente los versículos 4, 5 y en adelante, se van a dar cuenta dónde estaba Felipe. Y me impacta, Felipe, y los voy a leer. Los que se habían dispersado predicaban por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo. Al oír a Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando gritos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya me impacta eso, porque Felipe en ese momento estaba en un proceso casi de un avivamiento. Felipe estaba predicando, Felipe estaba sanando a un montón de cojos, a paralíticos. Me imagino a Felipe rodeado de gente permanentemente y ahí haciendo milagros, sanando, evangelizando. Y en medio de todo eso, en medio de toda esta efervescencia, va y el Espíritu Santo le habla. Y le habla algo tremendo, le dice, sal de ahí. Vamos a otro lugar, toma otro camino. Y esto es potente, porque una de las cosas que me llama la atención es que Felipe, teniendo una gran plataforma, Felipe estando en un gran avivamiento, Felipe estando en un tiempo potente, el Espíritu Santo lo saca de ahí por una persona. Y de esto a mí me vienen dos cosas primeramente al corazón. La primera, que es muy importante, es que la misión de Dios comienza cuando entendemos y dejamos de esperar una plataforma para obedecer. ¿Sabes qué? Tú no necesitas un liderazgo para discipular. Tú no necesitas un escenario y los domingos acá para poder predicar. Tú no necesitas estar liderando algo, no necesitas tener grandes clases de homilética y de cómo compartir el Evangelio. Tú solamente necesitas obedecer el mandato del Señor. Y esto algunas veces nos llama la atención. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que estar listos, creemos que tenemos que tener ciertas credenciales, creemos que tenemos incluso que estar con algunos pasos de restauración para servir al mandato de Dios. ¿Y sabes qué no? Así como estás, con todas tus falencias, con todos tus dolores, con todas tus problemáticas, Dios te ha entregado algo que compartir. Puede ser que quizás no creas que puedas estar listo para dar un sermón acá adelante, pero estoy seguro que estás listo para compartir tu oído y evangelizar a alguien. Estoy seguro que quizás pienses que no estás listo para dar grandes clases de teología, pero sí puedes compartir un mensaje que transforme la vida de alguien. Un simple Jesús te ama, un simple Dios te va a restaurar, una simple oración que está ahí a la vuelta de la esquina. Veamos cómo cada día podemos subirnos al metro y ver personas llorando. Han tenido que poner barrera aquí en el mismo Metro San Pablo y en el resto de la línea 1 para que la gente no tome la decisión de suicidarse. Es decir, que quizás podemos sacarnos de la cabeza esas grandes plataformas y un viaje en el metro puede ser la plataforma que Dios te está entregando. Puede ser que tengamos que sacarnos las grandes plataformas de nuestra cabeza y los grandes ministerios para entender que, así como lo hizo esta madre que cuidó a 19 hijos, quizás tu hogar sea tu gran espacio, quizás tu gran lugar de discipulado. Dios te entregó un lugar, te entregó un espacio para que comparta el Evangelio. Y así como Felipe lo saca de una gran plataforma para ir simplemente a una carretera, está la segunda gran enseñanza. Felipe obedeció. Y eso a mí me impacta.
Yo me ponía un segundo en los zapatos de Felipe, siendo sincero. Yo decía, si yo estuviera en medio de un tiempo como estaba viviendo Felipe, paralíticos están siendo sanados, cojos están siendo sanados, la gente está ahí esperando el mensaje y yo al medio predicando, y yo siento que alguien me dice, sal de ahí y anda a una carretera porque ahí te vas a encontrar con un etíope, y yo le diría, sal de aquí, Satanás. En serio, quizá en lo cuadrado que soy yo digo, Dios me quiere acá. ¿Por qué el Espíritu Santo me va a querer sacar de en medio de un avivamiento para llevarme a predicarle a uno? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo esta historia la he contado antes, pero la quiero repetir. Que me pasó una vez con el pastor Samuel Villa, un pastor que yo amo mucho, porque él durante mi juventud me hablaba poco, pero siempre que me hablaba era como pesado. Y una vez, sí, él es así, es psicólogo además, y que trabaja mi psiquis de manera diferente. Y una vez yo voy, después de haber estado acá en Santiago, llevaba como 5 años acá en Santiago, y voy a una asamblea de iglesia y me encuentro con el pastor Samuel Villa y él me hace una pregunta, Freddy, ¿cómo te ha ido? Y yo le dije, bien, excelente, he estado predicando acá y empieza a hablarle todo, y me quedaba mirando y qué lindo. Me dijo, y Freddy, ¿cuántos discípulos tiene? Y yo le dije, pastor, en ese momento yo le dije, mire, la iglesia está así, y le empecé a hablar de la fundación y le empecé a hablar de los jóvenes y me dijo, no, Freddy, espérate, ¿cuántos discípulos tiene? Pastor, no, quizá los jóvenes han crecido, ha sido precioso. Mire, la fundación, tenemos como 60 usuarios, ha sido pero tan lindo y he podido orar con... Freddy, ¿cuántos discípulos tienes? No, la verdad, pastor, es que ha sido hermoso. Tiempo precioso. Estuve predicando a 200 jóvenes hace 2 semanas, estuve evangelizando a tantas personas hace 1 mes y Dios me ha permitido evangelizar y tantas personas se convirtieron y él me miraba y me preguntó, ¿pero cuántos discípulos tienes? Y él se dio cuenta que yo le seguía respondiendo desde mi mirada. Y va y me para y me dice, Freddy, ¿cuántas personas en realidad tú decidiste volcarte en ellos? ¿Cuántas personas tú decidiste invertir tiempo en ellos? ¿Cuántas personas tú decidiste y ellos saben que son tus discípulos? Y si yo les pregunto, ellos saben que se están discipulando contigo. Ni uno. Chuta. Y me vi predicando en grandes escenarios, me vi evangelizando, me vi haciendo talleres, lanzando libros, todo lindo, pero sin tener ni un discípulo. Nada. Esa pregunta me acuerdo que me mató. Después seguimos conversando y me preguntó quién era mi pastor. Yo le dije, está el pastor Eugenio, la pastora Carolina, y le expliqué todo, la pastora Gilda, el pastor Iván. No. Pero uno de ellos yo sé que tú le abres más tu corazón. ¿A quién tú le estás escribiendo? A nadie. Freddy, es simple. Por eso no haces discípulo, porque tú no sabes ser discípulo. Tú no sabes obedecer. Tú no sabes derramarte solamente a una persona y muchas veces contarle lo más profundo de tu corazón, no sabes. Y por ende, no sabía ser discípulo. Me mató y me lo dijo justo antes que yo iba a subirme a predicar. La verdad es que me fui deprimidísimo de esa conversación, pero también con hartas cosas en mi mente. ¿Por qué? Porque cuando veo a Felipe, veo una persona obediente al Espíritu Santo, pero también amarrado a un sinnúmero de personas que están con él.
amarrado a personas y discípulos que estaban dispuestos a caminar con Él. Si seguimos viendo, podemos ver nombres como Simón, podemos ver otros discípulos que estaban con Felipe acompañando. Y era tremendo. Pero mi pregunta ahora va para ustedes. Quizás la primera es: ¿quién te está discipulando? ¿Sabes decir un nombre? Y espera, sácate de la cabeza a los pastores. Recordemos que el tatarear no es para los pastores. Es para... de nuevo, es para... ¿Quién te está discipulando? ¿A quién estás discipulando? Si yo te hago esa pregunta, ¿se te viene un nombre a la mente automáticamente? ¿Se te vienen personas? Recuerdo que el pastor Isabel Villa me dijo: no me digáis que predicaste a 200, Jesús tuvo a 12 y uno se le fue. Tú no soy mejor que Jesús. Deben haber 2, 3, 4 personas en las cuales tú estás derramándote. Y esa vez me acuerdo que tomé una decisión. Y creo que las primeras personas que yo agarré con fuerza fue el Seba y el Mauri. Se me fue uno. No, ahora más Seba. Yo me acuerdo que me junté con ellos y les dije. Y desde ahí varios. Disfruto mucho estar con Gabriel y Valentina. Disfruto mucho estar con Cristóbal. Disfruto mucho estar con el Luquita. Personas que he decidido invertir. ¿Y ustedes? ¿Se les viene el nombre a la cabeza? Es tiempo que se nos vengan nombres. Porque quizá, y ahí viene lo siguiente, creemos que discipular nuevamente necesitamos grandes conocimientos. Para discipular necesitamos grandes habilidades. Pero aquí, como lo podemos ver, para Felipe fue simple. Sigamos leyendo, versículo 30. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Esto es importante. Las personas no necesitan solamente grandes sermones. Muchas veces necesitan a alguien que camine junto a ellas, escuchándole. Felipe se aparece ahí, lo que hace no es volver a hacer un milagro como el que había hecho, de una así para que se vea todo. No empieza y comienza a dar un gran sermón, simplemente empieza a caminar junto al etíope, a escuchar lo que estaba pasando. Muchas veces el escuchar puede ser una gran herramienta. Es más, uno de los problemas que quizás tenemos es que estamos muy acostumbrados a hablar y no nos disponemos a escuchar las problemáticas del otro. Es más, decimos el Evangelio, la palabra de Dios tiene todas las respuestas, pero muchas veces quizás la gran problemática es que no sabemos las preguntas. Estamos tan encerrados muchas veces en nuestras 4 paredes, y no hablo del templo, sino que en nuestras propias realidades, que no nos damos el tiempo de escuchar las preguntas de quienes nos rodean. No nos damos el tiempo de escuchar el dolor de nuestro vecino, no nos damos el tiempo de ver el corazón de nuestro hijo, no nos damos el tiempo de ver en nuestra propia familia y amigos qué les pasa. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son los dolores que están viviendo? Es importante ver cada una de estas cosas. Empezar a ver los dolores de la gente, empezar a escucharlo hablar. Inclusive saber dónde está la otra persona. Saber en qué parada está la gente. Porque creo que uno de los principios que hemos trabajado durante harto tiempo es que nadie puede crecer
solo. Nadie. A mí me encantó como le dijiste acá adelante. La Ale te molestó. Yo conozco lo que pasa. Yo conozco a la Ale. Yo sé cómo fue contigo, Andrea. Y le doy gracias a Dios por eso. Que a mí molesta todos los días. No. Te apunte a poner un letrero aquí gigante, se viene el retiro de mujeres. Todos los días me pide mandar cosas al retiro. Pero en torno a eso, todos necesitamos una Ale. Ya quizá algunos no necesiten una Ale. Pero ¿saben qué? Todos necesitan una Ailín. Todos necesitan una Patricia. Más de algunos necesitan una Nancy. Más de algunos necesitará un Sebastián, un Andrés, un Mario. Hay alguien que te necesita. Hay alguien que necesita que escuches la voz de Dios. Estés dispuesto a salir del lugar de comodidad donde has estado para ir ese camino y escucharle. Hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que está orando por la manifestación de los hijos de Dios. Hay alguien que está gimiendo porque tú remezcas tu cabeza, puedas obedecer al Espíritu Santo y puedas hablar. Hay alguien que necesita de ti. Hay personas que necesitan simplemente de que los puedas escuchar. Todos podemos escuchar. Todos podemos darnos el tiempo. Todos podemos de una u otra manera entablar un diálogo con otro y poder abrazarlo en su proceso. Y Felipe sigue. El versículo dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio. Versículo 35. ¿Qué pasa para llegar a esto? Dice que Felipe empieza a escuchar y cuando empieza a escuchar, vio que estaba ahí el etíope. Y le pregunta, ¿acaso entienden lo que están leyendo? Y me encanta la respuesta. ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Mira, ahora me salgo del etíope, perdón, me salgo de Felipe y me voy al etíope. Esa persona debe haber estado sedienta de encontrar alguna verdad. ¿Le ha tocado leer algo que no entienden? A mí sí. Yo no sé nada de inglés. Nada. Me cuesta el inglés. Pero me cuesta. Y en la universidad, en el último año, nos hicieron leer un libro en inglés. Gracias a Dios por ChatGPT. Porque ChatGPT me ayudó tanto. Porque si no, no hubiera sabido qué hacer. Me senté en un momento, abrí el libro y yo dije, no, yo voy a entender. ¿Cómo no? Son igual cachar, así, hello, todas esas cositas. Windows, todas esas palabras. Sí, open the door, todas esas cosas. Pero en serio uno cuenteaba, yo dije, sí, algo voy a entender. No entendí nada. Y peor que era lenguaje técnico, pues, de trabajo social, no entendía nada. Nada. Para los que no saben, mi esposa vivió en Estados Unidos un tiempito, entonces yo dije, ella aprendió inglés, pues. Yo sé que ella me va a ayudar y me va a leer el libro entero y me va a contar. Me dijo, es que Freddy, para esto no hay que saber inglés, hay que saber inglés técnico. Yo no te lo puedo traducir. Me paré con un libro, el cual era el cierre de una carrera, el cual no entendía. Yo, Señor
Jesús, mándame un Felipe que me explique. Me mandó a ChatGPT. Entonces me imagino este etíope con la búsqueda y el deseo tan profundo que se empieza a leer una palabra que él no entendía. Y yo lo entiendo porque esto estaba leyendo. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Oh, un trozo de la palabra de Dios preciosa. Yo cuando lo leo me imagino a Jesús siendo entregado, silenciado, y él mismo tomando la decisión de como un cordero entregándose como sacrificio. Es precioso. Ahora explíquenle eso a una persona que viene por primera vez a la iglesia y que nunca ha entendido nada. ¿Quién es Jesús? Tengo que decirte. Jesús es un cordero que fue entregado al matadero. No, ¿qué tipo de secta es esta? ¿Qué tipo de sacrificio van a hacer acá? Sí, no, mi pelito. Entonces, yo cuando veía esto, yo decía, sí, en realidad ese trozo de la Biblia es precioso para nosotros que lo conocemos, pero que quizás para alguien que lo está leyendo puede ser totalmente extraño. Y Felipe dice que empieza y le empieza a explicar la Escritura. Me imagino a Felipe sentándose al lado de él y le empieza a decir, ¿sabes qué? Jesús es este cordero. ¿Por qué un cordero? Porque se entrega en total silencio. Pudiendo haber sido alaracos como cualquiera, él decide y obedece. Y obedece a ser entregado en la cruz. Me lo imagino predicándole, hablándole. Y en ese momento el corazón de este etíope empieza a quebrantarse. El corazón de él empieza a abrirse. Y lo único que pide y lo único que pregunta es, ¿puedo ser bautizado? ¿Saben que hay personas que están alrededor de nosotros que necesitan de que simplemente le expliquemos? Que simplemente abramos nuestras bocas. Y aquí unos pueden decir nuevamente, ¿qué puedo decir? ¿Saben que tú tienes un testimonio que contar? Así como la Andrea y tantos se han parado acá, tú tienes un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú tienes una realidad en la cual Dios ha transformado tu existencia. Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios fluye. La palabra dice que el Espíritu Santo hablará a nuestros corazones desde lo que nosotros hemos leído y estudiado. Tenemos que tener la capacidad de vaciarnos en torno a eso. Pero lo más importante es llevarlos a Cristo. Porque el discipulado no consiste en llevarnos a las personas hacia nosotros, sino que el discipulado consiste en llevar a la gente a Cristo, a seguir a Cristo, a seguir al Padre Eterno, a estar con Él. Y ahí está Felipe, dirigiendo un versículo de un cordero hacia Jesús, trayendo transformación y no solamente información. Trayendo palabras desde el Espíritu Santo para que cambie este eunuco. Y lo más potente es que después de eso, Felipe desaparece. A mí es potente esa imagen. Desaparece. Dice que el Espíritu Santo lo toma y se lo lleva. Imagina el etíope así. ¿Qué pasa acá? Desaparece. Totalmente. ¿Se recuerdan los nombres que les compartí al inicio? Son personas que desaparecieron
para que otro creciera. Son personas que desaparecieron para que Cristo creciera. Hay una canción que me encanta, es de un rapero que se llama Elemento. Y dice, yo quiero vivir para conocerte. Yo quiero conocerte para anunciarte. Quiero anunciarte hasta mi muerte. Morir y que se olviden de mi nombre. Tener la capacidad de predicar tanto a Cristo, que cuando las personas hablen de ti, hablen de Cristo. Porque es necesario inclusive que se olviden de nuestro nombre. Es necesario inclusive que nosotros desaparezcamos para que Cristo crezca. Para llevar constantemente a la gente a Cristo. Porque quiero decirle algo, no es traer a la gente a Bethesda, no es traer a la gente a la iglesia y llevar a la gente a Cristo. No importa la iglesia que decidan ir, no importa después el lugar en el que decidan crecer, llevemos a la gente a Cristo. Si vienen a Bethesda, mejor. Pero llevemos a la gente a Cristo, porque saben que conozco mucha gente que nos dice, pastores, voy a invitar a alguien a la iglesia para que le prediquen. No lo hagan más. Por favor, predíquenlo ustedes. Lleven a la gente a Cristo, no a Bethesda. Lleven a la gente a Cristo, no a los pastores. Lleven a la gente a escuchar el mensaje de lo que Dios está haciendo en tu vida. Lleva a la gente a escuchar el mensaje de lo que Dios ya está obrando. Lleva a la gente a conocer de lo que el Espíritu Santo ha hablado en ti. Lleva a la gente a conocer de lo que tú ya te has arrodillado en las mañanas y has orado desde tu devocional diario, desde tu conocimiento de la Escritura, de tu búsqueda de Dios. Lleva a la gente a Cristo. Porque no vas a poder traer a tu prima de Punta Arenas para que venga a la iglesia. Tienes que ir tú y predicarle. Y desde ahí es como asumimos la misión. Desde ahí es como asumimos el mensaje de Cristo. Porque así es como lo hace Felipe. Felipe siguió 4 pasos, 4 simples pasos. Primeramente, Felipe obedece. Después Felipe se acerca. Finalmente acompaña y termina presentándole a Jesús. 4 pasos simples. Pero la verdad es que muchas veces los damos vuelta. Muchas veces nos equivocamos en medio de todo esto. Muchas veces esperamos que la gente venga a la iglesia antes de acompañarla. Muchas veces esperamos que la gente acepte a Cristo primero antes de escuchar su voz. Muchas veces esperamos que la gente sea como nosotros antes de que el mensaje de Cristo empiece a restaurarla. Es necesario que empecemos a predicar. Es necesario que empecemos a discipular. Es necesario que asumamos la misión. Porque repito la frase con la que comenzamos esta predicación. El reino de Dios está lleno de nombres que la historia olvidó, pero que el cielo recuerda porque invirtieron su vida en otra persona. Porque invirtieron. Con esto termino. El discipulado requiere inversión. El discipulado requiere sacrificio. El discipulado requiere que tomemos decisiones. Quizás no sea inversión en dinero, pero sí de tiempo. Quizás necesitamos sacrificios y quizás el mayor sacrificio seamos nosotros mismos.
Y quizás necesitamos morir nosotros para que Cristo crezca y lo miren a Él. Morir permanentemente a nuestro carácter, a nuestros tiempos, a nuestra fuerza. Amén. Pongámonos de pie. Y ahí donde están, los quiero invitar a que puedan poner un nombre en sus cabezas. El nombre de una persona que necesita del mensaje de Cristo. Un nombre, un nombre, un nombre. Señor, pon en nuestro corazón, Señor Jesús, a personas que necesiten de ti. Señor Jesús, pon en nuestro corazón nombres, personas que necesiten de la manifestación de los hijos de Dios. Señor Jesús, pon nombres, personas, rostros, vidas. Y te invito a que empieces a orar por ellos. Pueden ser tu hijo, pueden ser un familiar, pueden ser vecinos, pero empieza a orar por ellos. Si sientes que Satanás ha hecho lo que ha querido con tu familia y tus hijos están totalmente lejos, empieza a orar por ellos. Si sientes que de una u otra forma no estás haciendo luz en medio de tu población, empieza a orar. Si crees que el narcotráfico ha tomado tu cuadra, empieza a orar por ellos. Señor Jesús, y pon en nosotros un deseo profundo de despertar a tu misión. Padre Santo, oramos. Empieza a orar con pasión por ellos, con autoridad, y empieza a decirle: Señor, los bendigo. Señor, no voy a permitir que Satanás haga lo que quiera con mi familia. No. Señor, pongo ante tus pies a mis papás, pongo a tus pies a mis primos, pongo ante tus pies, Señor Jesús, a personas que amo, a mis amigos, Señor Jesús, los pongo ante tus pies. Levanta tu oración. La manifestación del clamor, somos la respuesta al clamor de la tierra. Padre Celestial, te pido que cada uno de los nombres que está en el corazón de todos mis hermanos, Señor Jesús, sea bendecido en tu nombre. Padre Celestial, empieza a quebrantar sus corazones. Empieza, Señor Jesús, a traerlos hacia ti, que tus lazos de amor, Señor Jesús, los atraigan. Oramos, los bendecimos, Señor. Y parte
parte de despertar a la misión, parte de asumir la misión de Dios, es también, así como Felipe, disponernos a escuchar la voz del Espíritu Santo y decir: yo voy. Es disponernos a decirle al Señor que cada uno de estos nombres es mi responsabilidad. Y decirle: Señor, aquí estoy. Señor Jesús, lléname de una pasión que me lleve a predicar. Papito, lléname a que me duela lo que está sufriendo la gente. Padre Celestial, quebranta mi corazón. Papá, quiero ver, Señor Jesús, con tus ojos. Quiero que mi corazón se quebrante con lo que quebranta tu corazón. Quiero que mi corazón se duela, Señor Jesús, con lo que te duela a ti. Padre Celestial, necesitamos que nazca, Señor Jesús, una angustia, un sufrimiento por los que se pierden. Papá, que hay un dolor profundo en nuestros corazones por nuestros familiares que no te conocen. Que haya, Señor Jesús, y despierte, Señor, despierte un deseo, Señor Jesús, a morir por ti. Un deseo, Señor Jesús, a menguar para que tú crezcas. Señor Jesús, a predicar tu evangelio. Y ahí donde está, empieza a decirle: Señor, yo soy la respuesta. Señor Jesús, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. La respuesta a cada nombre que el Señor puso en tu cabeza eres tú mismo. Decirle: Señor, aquí estoy. Y se empiezan a levantar hoy día misioneros y misioneras que impactan su familia. Evangelistas que no necesitan una plataforma, sino que predican en sus trabajos. Apóstoles que no van solamente a las naciones, sino que son enviados lugares de estudio. Y decimos: Señor Jesús, aquí estoy, aquí estoy.